y tener... ¿Cuánto jaleo, Hola, hola, screeners. Bueno, lo primero de todo, bienvenidos a mi nuevo escenario. ¡Yeah! Me mudé hace un mes y bueno, espero que esto ya sea el definitivo, no sé, porque tengáis ahí ese fondo pues chulo bajo los de pósters que ya iré rellenando con el tiempo. Os quería contar algo genial que nos pasó el viernes pasado. Si habéis estado atentos a las redes sociales, pues ya lo sabéis, obviamente fuimos al estreno de Animales Fantásticos, Los Crímenes de Grindelwald en Madrid. Me trasladé yo hasta ahí para juntarme con mi querida All Screener Rosana y con Marina, que suele ser nuestra cámara 2 de All Screens, y fuimos juntas a los cines Arte 7 de Ciudad Lineal, donde Proyecto Patronus y Captain Draconis habían organizado un evento fan donde podías ir cosplayer total de cualquier personaje del mundo mágico, hacerte fotos en el photocall, hacerte fotos con todos los personajes, porque ya te digo que había disfraces que estaban muy currados y merecía mucho la pena pues hablar con esta gente y dedicarte en plan y cómo lo habían preparado y con todo eso. Y además que estaba por supuesto también los actores de doblaje tanto de Animales Fantásticos como de Harry Potter, porque estaba Laura Pastor, y además Laura Pastor estaba con Masumi y eran jurado del concurso de cosplays y bueno, genial todo. O sea, creo que es lo que más me emocionó de esa noche, incluso más que la película en sí misma, de la que ya hablaré, por cierto, en otro vídeo. Porque si me preguntáis ahora mismo si mereció la pena pues trasladarse hasta Madrid para ir al evento y ver esta película y con todo eso, pues yo diría que sí, que mereció mucho la pena, porque a mí me cundió muchísimo ese fin de semana, hice más cosas, no solamente ir al estreno, pero en fin, verlo con los actores de doblaje, la verdad es que fue muy guay, muy especial. Y al final de la peli, cuando todos estábamos todavía en shock, pues casi que me podía, o sea, me giré un momento a ver cómo estaban los actores de doblaje y tal, porque creo que era la primera vez que algunos veían la película ya acabada, entera, y entonces fue genial, fue maravilloso ver la reacción de todo el mundo y vivirlo con todos esos fans, y luego también jugar a las actividades y al trivial. No gané ningún premio, es una pena porque yo tenía mucho conocimiento del mundo mágico, pero la verdad es que algunas preguntas fueron a pillar, pero que mucho a pillar. En fin, no me voy a demorar. Simplemente, esto es una pequeña introducción a ese resumen, porque tampoco grabé demasiado, quería vivir el momento, ya sabéis, pero de lo poco que grabé, pues se ha quedado esto, y así por lo menos pues podéis oír las voces de Masumi, de Vera Bosch, que hace de Nagini, a la que tampoco se lo oye mucho en esta película, pero oye, se agradece siempre que esté una actriz tan simpática, a la que yo pude preguntar directamente. Y luego, por supuesto, tenéis ya el enlace de la entrevista a Roger Pera, con el que sí que estuve unos minutos más hablando. Estuve también hablando con José Luis, que es el director de doblaje y quien hizo la voz de Voldemort, pero eso fue como a esa hora, o sea, cuando ya había pasado todos los eventos y estaba la gente yendo al baño y esperando así todo para poder sentarse y ver de una vez la película, pues yo me bajé a donde estaban los asientos reservados de toda esta gente tan guay y tan famosa y todo eso, y estuve hablando con unos pocos fans, con José Luis, y la verdad es que es un señor encantador, que tiene mucha historia del doblaje que contar. No le hice una entrevista ni nada, pero me firmó el libro, el guión de Animales Fantásticos, la primera, por supuesto, porque el segundo libro no lo tengo. Como alguien tan encantador y tan simpático, que encima iba con maletín y con el guión original de la película, o sea, ¿cómo alguien así puede ponerle la voz a un engendro como Voldemort? Pero en fin, encima iba con la pajarita, y es que me enamoré de este señor. de verdad, súper simpáticos todos. Y tienen muchísimas cosas interesantes que contar, así que no voy a demorar más y vedlo y disfrutadlo por vosotros mismos. Gargamel en Los Pitufos y obviamente ha sido Voldemort en la saga de Harry Potter. Y también ha dirigido las últimas 4 películas de la saga de Harry Potter y las de Animales Fantásticos, director de doblaje. Yo quería daros las gracias por esos aplausos y... bueno. Primero presento y luego empezamos. Luego tenemos a Roger Pera, que es veterano del doblaje también. Ha puesto la voz, por ejemplo, a Tobey Maguire y Matt Damon. Él, por ejemplo, es Spider-Man de las primeras películas. Y, por supuesto, el Newt Scamander. Tenemos también
también a Vera Bosch, que ha encarnado personajes como Verónica Loch en la serie de Riverdale o en Black Panther. Y, como algunos ya sabéis, es Nagini en la nueva película. Por eso lleva el vestido de acuerdo. Luego tenemos a Masumi Mutsuda, ha doblado a actores como Logan Lerman y Ezra Miller. Y ha interpretado a personajes como, que a mí me encanta, Anakin Skywalker de pequeño. O por ejemplo, Gus de la banda del patio. Y en Animales Fantásticos ha hecho de Creedence y hizo de Harry Potter en catalán. Y por último, pero no por ello menos importante, tenemos a Laura Pastor, que es la voz habitual de Emma Watson, ha doblado personajes como Anna de Frozen o Marinette de Ladybug y por supuesto Hermione. Lo primero que hice fue La princesa prometida. Sí, el chaval al que le cuentan el cuento. Y bueno, a partir de ahí, pues el Imperio del Sol. Y fue como un juego, ¿no? Nada mejor que empezar jugando para que este juego después se convierta en una profesión. Pero sí, fue muy pequeñito, a los 8 años. Y igual que Angulo, también súper... Somos de la misma quinta, como se puede ver. Una cosa que no, porque lo digo porque es que quiero aplausos también, porque también he doblado, es una broma, a Death Note L, soy L. Es que los aplausos molan, ¿eh? Yo empecé haciendo publicidad con 5 añitos y estudié interpretación y empecé en doblaje con este señor de aquí. Tenía 17 añitos. Me llamó un día que venía del colegio con mi padre y me dijo, ¿tú haces doblaje? Le dije, no, yo hago teatro. Y me dijo, pues ven, que te voy a hacer una prueba. Y fui, hice una prueba, hice una peli con él que nos costó bastante porque yo estaba súper verde. Pero bueno, ya me apunté a la escuela y tal y empecé hasta ahora. Así empecé. Yo aprovecharé para decir también que en la misma serie de Roger yo hacía a N, que era como el sustituto malo de... No, yo empecé en el casting del Rey León, o sea, en 1990 y algo, y no me escogieron. ¡Oh, qué pena! Bueno, pero después, al año siguiente, pues ya me cogieron para hacer mi primer papel, que fue en Forrest Gump, que hacía al hijo de Forrest Gump. Y ese fue el primero y a partir de ahí fui haciendo... La verdad es que vinieron a mi colegio a hacer pruebas. Yo no sabía ni qué era el doblaje, ni que existía, nunca me lo había planteado y la verdad es que cuando veo gente que se interesa por el doblaje, flipo porque digo, ¿cómo te das cuenta de que existe todo esto detrás? Porque yo realmente no me había dado cuenta. O sea que, muy guay. Hola. A mí me pasó lo mismo, yo tampoco sabía lo que era el doblaje y siempre he querido ser actriz y cantante de pequeña. Estaba apuntada a agencias y tal y bueno, pues una agencia me dijo, ¿sabes hacer algo más aparte de interpretar? Y les dije, bueno, pues de cantar. Y les canté y me dijeron, pues tienes una voz muy bonita, puedes hacer doblaje. Y pues empecé a hacer publicidad a los 10 años y me metí a estudiar doblaje y a los 14 hice mi primera película, hice a Violeta en Los Increíbles. Mi historia es un poco más complicada porque cuando yo empecé no había escuelas. A mí me gustaba el doblaje desde siempre, no sé por qué, de esas cosas que tiene la vida. Y me buscaba en lo que había una cosa que supongo que no conocéis, que eran guías telefónicas. Miraba la lista de los estudios y me presentaba, decía, perdón, ¿me podían hacer una prueba y tal? Y había estudios donde me dieron una oportunidad, me presentaron directores, me dejaban estar en la sala, había que ensayar en voz baja, me dijeron ellos que hiciera esto. Y bueno, luego había un estudio que ahora ya no existe, que era EXA, y el señor que estaba allí de gerente, pues quizá me vio, yo tenía muy poca, tendría unos 16 años o algo así, y me dijo, te voy a presentar a mis directores,
Uno era Hipólito de Diego y otro Pepe Martínez Blanco, que nunca olvidaré porque fueron los que me dieron las primeras oportunidades. Me hicieron una prueba y bueno, empecé a comenzar a hacer pequeños papeles de camarero, de tal, bueno, como se empieza normalmente. Y bueno, esos fueron los comienzos. Yo estudiaba ciencias empresariales después, luego y me saltaba todos los exámenes. Yo engañaba en casa, decía, me ha salido muy mal el examen, puede que me suspendan, y era porque me habían convocado para hacer un policía que decía alto y le mataban, pero a mí me compensaba. Y yo creo que hubo un tiempo que no supe si eso me iba a compensar, ese cambio de estar engañando, de suspender bastantes exámenes, luego los aprobaba, pero bueno, y ahora veo que finalmente pues ha merecido la pena. Y luego también ocurre que había un estudio que sigue existiendo, que es Technison. Pasado el tiempo, me llamaron para darme un pequeño papel. Y cuando me marchaba, pues me dijeron, ¿puede usted pasar a un despacho? Y pasé, me ofrecieron un contrato. Yo pregunté a aquella gente que había en aquella época, que eran actores muy conocidos y actrices, que si merecía la pena. Me dijeron, sí, vas a aprender mucho. Total, que yo dije, bueno, pues me voy a estar allí 6 meses, aprendo un poco más y me marcho. Y llevo allí 36 años. O sea que, bueno, creo que este es mi comienzo como actor de doblaje. Cuando José me dijo que iba a hacer a Nagini, pues lo flipé, la verdad. Es un personaje pues que todo el mundo conoce, pero nadie sabe su historia, ¿no? De repente ahora nos enteramos de la historia de ella. Bueno, tú sí. Entonces, pues eso me gustó mucho, pero claro, es que no os puedo contar nada. Bueno, a mí es... Yo sí que os puedo contar porque saliendo otra. Parecía que se moría. De hecho, acabé y me dijeron, bueno, el tuyo se muere. Y digo, vale. Y bueno, a mí lo que me gusta de mi personaje, bueno, aparte de... me gusta mucho este actor porque es muy raro, es un tío muy... Bueno, supongo que ya lo sabréis, ¿no? Un poco así estrambótico. Y en esta película, justamente, lo que me gusta es que expresa mucho hablando muy poco. Y eso es un reto en el doblaje, lo hemos trabajado, que claro, habla muy poco y transmite mucho, y en una sola frase tienes que decirlo todo sin oportunidad de hacerlo mal. Y este reto es lo que me ha gustado más del personaje. Y lo que menos, nada, lo que me ha gustado todo. Bueno, mi personaje no sale en esta película. Pero pues para mí pues Hermione es un modelo a seguir, bueno, tanto Hermione como Emma Watson, y quizá eso es lo que más me gusta de ella, porque creo que la admiro tanto como el personaje le admiro muchísimo, y a Emma también la admiro muchísimo. Y malo pues tampoco tendría nada que decir. Sí, lo único que no ha salido en estas películas, eso es muy malo. No sé, a mí lo que más me gusta es el reto de doblar a Eddie Redmayne. Es un actor al que admiro y es un actor brutal, tanto en La teoría del todo como en La chica danesa, ¿no? Hace unos personajes increíbles. Y aquí el tío también se le ocurra. Doblar a un buen actor, ¿no? Es fácil, ¿no? Lo difícil es doblar siempre digo, ¿no? al actor ese que sale en las películas del mediodía de Antena 3, del sábado y domingo, ¿no? Estos son más chungos, ¿no? Pero doblar a un buen actor es más fácil porque te lo deja en bandeja como tienes que hacerlo, ¿no? Le tienes que mirar a los ojos, escucharle y ya está. Pero Eddie Redmayne siempre hace un poco de malabarismo con sus personajes. Y en Los Animales Fantásticos, ¿no? Esta cosa que tiene, ¿no? De hablar poco, pero y un poco de autismo, ¿no? De vivir en su mundo, te complica un poco el trabajo. Pero para mí esto siempre es un reto, ¿no? Llegar a conseguir el alma del personaje. ¿Qué es el alma del personaje en doblaje? Es que cuando él esté hablando y con mi voz parezca que habla él, ¿no? Y esto, pues con Eddie Redmayne es un reto porque hace unos trabajazos increíbles. Y esto es lo que más me ha gustado. Lo que menos me ha gustado es el final de la segunda película. El final os lo cuento, mirad. No. ¡Quieto, parado! No, es que me cuesta...
No hay nada que no me guste. Me encanta aparte la magia. Tengo tatuados 3 sombreros de copa. Me encanta, es verdad, os lo digo en serio. Sí, me encanta la magia y una película con Eddie Redmayne al lado de esta gente y con magia, rodeado de magia, me encanta. Luego nos cantarás una canción, ¿no? ¿Sí o no? Sí. Luego nos cantas. Y Masumi. Masumi toca el piano. Bueno, yo en realidad no encuentro nada malo en este personaje, en Voldemort. La única cosa que encuentro extraña es que, curiosamente, yo no sé si Ralph Fiennes había contratado una serie de sesiones y aunque después veíais a este actor actuando con mi voz y tal, muchas de las tomas de algunas de las películas no era él. Era un señor vestido parecido y, claro, ese tipo de voz ya veis que cualquiera de vosotros también podéis imitarlo, hacer Harry Potter y tal. Entonces, claro, ese señor lo hacía. Luego, cuando llegaba a la versión final, me encontraba con que el actor, ya Ralph Fiennes, lo había dicho de forma diferente y había que repetir. Y eso es lo que me sacaba un poco de quicio, porque si no... Pero de verdad, era sorprendente que había algunas escenas, bastantes, que no era él. Era un señor haciendo de Ralph Fiennes y haciendo de Voldemort. Quizá porque, no sé, no tenía tiempo de rodar esas escenas y las hacía otro. Luego me imagino que con postproducción le cambiaban la cara y ya sí era él. No lo sé. Eso para mí era lo peor. El resto, bueno, cambiar la voz o... Yo tenía un supervisor al lado que entonces me iba también dando indicaciones. A ver, yo nunca he sido el clásico director que cuando hago un trabajo conmigo mismo me autodirija. Siempre necesito tener a alguien. Entonces, cuando no tengo a nadie, le pregunto al técnico, oye, ¿cómo estoy? Pues bastante engolado. Y yo, ay, vale, gracias y tal. Aquí te has pasado y tal. Y bueno, pues entonces empiezo a corregirlo, ¿no? Yo sí, de verdad, siempre necesito a alguien. Y ahí tenía un supervisor que me decía, no, aquí dale otras características porque no es igual que la película anterior, de cambiando la voz y tal, ¿no? Pero bueno, no hay nada malo en eso. El más difícil, no lo sé. Pero para mí el más pesado, y sabéis por qué, vosotros probablemente ni habíais nacido, era cuando hacía el famoso Coche Fantástico. Porque cuando todo el mundo estaba en la playa, yo tenía que estar haciendo el Coche Fantástico con el compañero que hacía de coche, que era Carlos Revilla, que falleció. Y entonces nos imaginábamos cómo estaría la gente viendo, porque la ponían todos los días, como sabéis, durante la semana y tal. Entonces, cuando íbamos a coger vacaciones, no se puede coger, porque viene el Coche Fantástico. Entonces, cuando me preguntaban en diversas entrevistas qué tal, yo debería decir, fantástico, muy bien, tal. Pues no, mirad, esto era, estando así, bueno, Carlos, te toca a ti. Vale, venga. Kit, te necesito. No sé qué, no sé cuántos, tal y cual. Joder. Eso era el Coche Fantástico, no en la primera temporada, pero sí en las posteriores. Bueno, como decía, ¿no? Pero para mí las cosas difíciles, para mí son retos. Os cuento una pequeña anécdota. Bueno, fue difícil la teoría del todo, ¿no? Eddie Redmayne haciendo de Stephen Hopkins, porque me pusieron una prótesis donde cada vez iban apretando más los americanos, que siempre aprietan, y cada vez tenía menos habla, hasta que quedaba tetrapléjico, ¿no? Pero esto más que nada, más que difícil, fue un juego. Pero hay una película, no sé si la habréis visto, El indomable Will Hunting, ¿la conocéis? Sí. Una gran película, Matt Damon. Fue difícil porque teníamos que doblarla, nos llamaron, oye, dentro de 4 semanas vamos a doblar esta película. Y esa misma tarde salieron las nominaciones a los Oscars y, bueno, estaba nominada a varios Oscars la película. Y entonces nos obligaron, dijeron, oye, tenemos que estrenarla este fin de semana. Y entonces nos reunieron a todos y nos dijeron, oye, ¿sois capaces de un día y medio sin dormir, ¿no? Doblar la película? Y yo, que soy un valiente, dije, vale, pues yo me quedo de madrugada, ¿no? Me encanta la noche, ¿no? Y nada, pues toda la película de Matt Damon, del indomable Will Hunting, la doblé desde las 8 de la tarde hasta las 7 de la madrugada, así, ¿no? Y fue joder, bueno, pues una anécdota complicada. Hola, vale.
Yo no sé si habéis visto The End of the Fucking World. Sí. Bueno, yo doblaba a Lisa y ella es súper británica, todo lo exagera muchísimo hablando, además está muy tirada, es todo como... es muy borde, ¿no? Y me costaba muchísimo doblarla porque quería que quedara súper natural, ella estaba muy natural, pero hasta el punto que es que parecía que lo hubiera improvisado allí o no sé. Y era muy difícil hacerla, parecía el take más fácil del mundo porque solamente decía mierda. Pero luego era como mierda muy tirado, ¿no? Entonces había muchas veces que decía, joder, no, venga, déjame repetir lo que quede más natural. Y era muy complicada y me costaba mucho la sincronía con ella porque tenía una boca así de grande. O sea, todo era así, hablaba así, era como, Dios mío, no puedo abrir más la boca, joder. Pero bueno, esa yo creo que ha sido la más difícil de doblar, sin duda. Yo, personaje así en concreto, no, ahora es que no me viene nada a la cabeza, pero sí que en un take, en la versión catalana de Harry Potter, no me acuerdo de cuál de las películas, porque soy muy malo para esto, pero es una en la que están debajo del agua haciendo unas pruebas. La cuarta. Sabía que lo sabía. Pues no sé si en la versión castellana también os lo hicieron hacer, pero hay unas tomas donde habla debajo del agua. Pues a mí me vino el jefe técnico con una olla llena de agua, la pusieron en un taburete, me pusieron un micro apuntando hacia ahí, otro por ahí, no sé qué, y me dice, vale, tienes que grabarlo con la cabeza en el agua. Pero ¿cómo voy a cuadrarlo con la pantalla? Dice, no, ponte auriculares y tal. Creo que está en vídeo en algún sitio esto. Pues sí, con la cabeza dentro del agua. Claro, sonaba raro. Al final hice varias, algunas en el agua, unas... No, ahora sepárate un poco, no, ahora mete toda la cabeza, ahora no sé qué. Y al final no sé cuál se quedaron. Pero creo que esto ha sido lo más estrambótico que he hecho. Déjame decir una cosa. Esto del agua, de eso debajo del agua, también nos pasó en Happy Feet, ¿no? Que en Happy Feet nos hacían decir muchas frases con un tubo debajo del agua. Pero cuando le preguntáis a Masumi, ¿no?, qué es lo más difícil y no tiene respuesta, déjame decir, porque es que, claro, yo Masumi lo conozco, es súper pequeño y todos flipamos porque era un máquina. Es decir, una cosa difícil o fácil o complicadísima lo hacía, pero a la perfección, ¿no? Quiero decir que era como una máquina perfecta. Un aplauso para Masumi, por favor. Bueno, yo quiero decir que para mí, o sea, todos los personajes son difíciles una vez que empiezas porque entras en un primer contacto con un personaje y es difícil porque no lo conoces de nada y tienes que meterte en la piel del trabajo que ha hecho ese actor anteriormente. Entonces, es lo más difícil, yo creo que para mí eso. Y aparte, no tengo ninguna anécdota, pero sí que es verdad que con Demi Lovato lo pasaba mal porque... O sea, cuando ha dicho Vera lo de la boca, o sea, tenía una boca que soñaba con ella. Yo llegaba a mi casa y me dormía y soñaba con la boca de Demi Lovato, de verdad. O sea, era horrible porque era súper exagerada y a mí me encantaba doblar a Demi Lovato, pero era súper exagerada. Todo era como muy súper exagerado, ¿sabes? ¡Chequéalo! ¿Sabes? Era como, Dios mío, o sea, tía, cálmate un poquito. Y encima estaba empezando, o sea, yo tenía 17 años y sudaba mucho, pero bueno, también... Gracias a ella pues aprendí un montón. ¿Eras fan de la saga de Harry Potter antes de doblar la película? Y de ser así, ¿cuál sería tu película de Harry Potter favorita? O de animales fantásticos también. Y bueno, si fueras una bruja, ¿qué te...? Ya soy muy bruja, ¿eh? Soy muy bruja. Pero ¿qué te gustaría hacer con tu poder? Madre mía. No sé, bueno, a ver, yo era muy fan de Harry Potter de chiquitita, claro, porque cuando salieron yo era muy pequeña, tenía los libros y yo creo que mi favorita siempre será la primera porque es la que me enganchó y me encantó. Luego me gusta mucho la quinta, pero la primera yo creo que es mi favorita. ¿Y cuál era la otra pregunta? Que si fuera bruja... Con mi poder... Ay, es que eso es una responsabilidad muy grande. Sí, la paz en el mundo, claro, como Miss Universo. Mira, siendo sincera, a ver, sí, me encantaría la paz en el universo, pero si no puede ser la paz en el universo,
pues no sé, es súper inteligente o súper guapa o súper algo. No lo sé. Por una solitaria y sinuosa carretera. Los hermanos llegaron a un río demasiado profundo para vadearlo y demasiado peligroso para cruzarlo a nado. Pero como los tres hombres eran muy diestros en las artes mágicas, no tuvieron más que agitar sus varitas e hicieron aparecer un puente para salvar las traicioneras. Un abrazo. aguas. Espera, ¿eh? Última vez, me quito el chicle. Vale, un abrazo para los compañeros de All Screens. Gracias por vuestro trabajo. Y recordad que tenéis un gran poder. Y tener un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Te lo dice tu amigo y vecino, Muitis Camargo.